Muy buenos días. Damos inicio a la audiencia de la reclamación ROL 83-2015, acumulada con la ROL 84-2015, Comunidad Condominio Campomar Tunquén, con la Superintendencia del Medio Ambiente. Se han anunciado por la reclamante Comunidad Condominio, don Sebastián Leiva Astorga, por el reclamante Salvador Dongui Rojas, don Cristian Lucero Márquez, y por la reclamada Superintendencia, don Pablo Tejada Castillo. Iniciamos la audiencia formalmente con la presentación de la relación de la causa por el relator del tribunal, don Leonel Salinas. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. En la presente causa concurren como reclamantes la Comunidad Condominio Campomar Tunquén y don Salvador Dongui Rojas, quienes concurren en contra de la resolución exenta 722 de 25 de agosto de 2015 de la Superintendencia de Medio Ambiente, en virtud de la cual se archivaron las denuncias que indica, dos de las cuales fueron presentadas por los reclamantes. A continuación, ilustre tribunal, expondré sucintamente los antecedentes de la presente reclamación. El 20 de noviembre de 2013, Inmobiliaria Inversiones Punta de Gallo ingresó a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Algarrobo un anteproyecto de edificación del denominado Proyecto Inmobiliario Condominio Tipo A en Tunquén. En adelante, el proyecto, que se desarrollaría en el sector sur de dicha playa, el cual fue aprobado por el citado municipio mediante resolución número 118 de 30 de abril de 2014, en la cual se deja establecido que la aprobación del futuro permiso de edificación queda condicionada a la tramitación previa, conjunta o simultánea de las situaciones que describe, entre las que se encuentra someter el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 19.300. El 16 de diciembre de 2013, la Fundación Kennedy para la Conservación de los Humedales presentó ante la Superintendencia una denuncia ciudadana en relación con el mencionado proyecto, el cual a su juicio debería someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, indicando que la playa de Tunquén era la única del litoral central sin intervención inmobiliaria y que correspondía a un humedal marino, sitio prioritario de conservación, aledaño a un santuario de la naturaleza. En respuesta a una consulta de pertinencia planteada por la inmobiliaria titular del proyecto, la Dirección Regional del CEA de Valparaíso, mediante resolución exenta 170 de 8 de mayo de 2014, decidió que aquel no debería ingresar al CIA. Con fecha 20 de mayo de 2014, don Salvador Dongui Rojas presentó una nueva denuncia ante la Superintendencia, en la cual reclamó que el anteproyecto de edificación del referido proyecto inmobiliario había sido aprobado por la Municipalidad de Algarrobo sin haberlo sometido previamente al sistema. Solicitó a la Superintendencia resolver que el proyecto en cuestión debía someterse al sistema e iniciar un proceso de sanción en contra de su titular, según lo establecido en la letra B del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Superintendencia. La misma Superintendencia, el 8 de agosto de 2014, informó el inicio de una investigación por los hechos denunciados. El 5 de noviembre de 2014, el señor Salvador Dongui acompañó nuevos antecedentes a su denuncia. El primero de ellos referido a un nuevo hallazgo de restos arqueológicos dentro del área que se pretendería desarrollar el proyecto. Y el segundo, consistente en el acuerdo número 12 de 26 de diciembre de 2014 del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que se pronuncia favorablemente sobre la declaración de Santuario de la Naturaleza Humedal de Tunquén. El mismo 5 de noviembre, la comunidad Condominio Campomar Tunquén presentó ante la Superintendencia una nueva denuncia en la cual solicita el ingreso al sistema del proyecto en comento. Por su parte, la Superintendencia, en su informe de fiscalización ambiental, requerimiento de ingreso CIA, proyecto inmobiliario condominio tipo A en Tunquén, concluyó que dicho proyecto inmobiliario no se encontraba iniciado y que el área contemplada para la instalación se encontraría ubicada a 703 metros al sur del Santuario de la Naturaleza Humedal de Tunquén. Por otra parte, mediante certificado 903 de 21 de mayo de 2015, el director de obras de Algarrobo da cuenta de la caducidad del permiso de aprobación del anteproyecto de edificación para el proyecto. El 25 de agosto de 2015, la Superintendencia, mediante resolución exenta 722, procedió a archivar las denuncias presentadas por la Fundación Kennedy para la Conservación de los Humedales, por el señor Salvador Dongui Rojas y por la Comunidad Condominio Campomar Tunquén, pues consideró que no resulta procedente que la Superintendencia inicie un procedimiento administrativo sancionador en contra de la inmobiliaria Punta de Gallo, toda vez que la infracción denunciada no concurre para el caso en concreto. Como se ha señalado, el 21 de septiembre de 2015, don Sebastián Leiva, actuando en representación de la Comunidad Condominio Campomar Tunquén,
y don Cristian Lucero Márquez, en representación de don Salvador Dongui Rojas, presentaron ante este tribunal las dos reclamaciones judiciales en análisis, ingresadas respectivamente bajo los roles R83 y R84-2015, actualmente acumuladas. Ahora bien, ilustre tribunal, a continuación desarrollaré sucintamente los puntos discutidos por las partes, de acuerdo a lo señalado en los escritos de reclamación y en el informe evacuado por la reclamada. Los reclamantes señalan que, dado que la Superintendencia ha reconocido que la ejecución de la fase de construcción del proyecto inmobiliario no ha comenzado, cualquier análisis realizado dentro del proceso administrativo de fiscalización que no estuviese encaminado a constatar o descartar una posible infracción real, en este caso la elusión, y de conformidad con los hechos denunciados, se trataría de un ejercicio meramente teórico, toda vez que ni siquiera existía a la fecha de pronunciamiento de la resolución un anteproyecto vigente que analizar. En su reclamación, la comunidad Condominio Campomar Tunquén cuestiona el que la resolución reclamada analice, en su capítulo segundo, la competencia que le cabría a la Dirección de Obras Municipales de Algarrobo en cuanto a pronunciarse respecto a la pertinencia o no del ingreso del citado proyecto inmobiliario al sistema de evaluación ambiental. Cita al efecto el artículo 41 de la Ley 19.880, en base al cual, a su juicio, la Superintendencia debió ceñirse a los hechos denunciados por cada uno de los denunciantes. A su turno, la parte de don Salvador Dongui cuestiona el que la Superintendencia haya efectuado un análisis de procedencia de la tipología de ingreso al CIA relativo al Santuario de la Naturaleza Humedal de Tunquén, considerándolo como parte de los hechos denunciados. A su juicio, dicho antecedente, al no estar contenido en las denuncias y ser posterior, no podría haber constituido el objeto específico de fiscalización efectuado. El proyecto en referencia debió haber ingresado al CIA por darse las tipologías de las letras P y G del artículo 10 de la Ley 19.300 y del artículo 3, letra G del reglamento. Opinan que las zonas reconocidas por el Plan Intercomunal de Valparaíso, satélite borde costero sur, serían áreas bajo protección oficial y que el proyecto se trataría de un conjunto habitacional con una cantidad igual o superior a 80 viviendas, ubicado en una zona no comprendida en un plan sometido a evaluación estratégica. Estiman que la interpretación de la Superintendencia, lo referente a la ubicación del proyecto a 703 metros del Santuario de la Naturaleza, confunde los conceptos en con dentro de del artículo 10, letra P citado, además de haber aplicado incorrectamente los principios preventivos y precautorios. Además, indican que el Plan Intercomunal de Valparaíso no estaría vigente debido al incumplimiento por parte de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Quinta Región de realizar anualmente una evaluación de dicho plan. A su juicio, operaría el decaimiento del plan, cuya inexistencia operaría de pleno derecho. A juicio de los reclamantes, la Superintendencia no utilizó los principios preventivos y precautorios ni realizó análisis alguno respecto de lo expresado por el Consejo de Monumentos Nacionales al pronunciarse conforme respecto de la declaración de Santuario de la Naturaleza y su consideración como una tipología de evaluación. Finalmente, los reclamantes postulan que esta vez en relación con el artículo 11, letra D de la Ley 19.300, que cuando se refiere a la localización en o próxima a humedales protegidos, entiende indistintamente las situaciones de la ejecución de un proyecto dentro de un área oficialmente protegida o ubicada en las cercanías de dicha área. Por su parte, la Superintendencia de Medio Ambiente ha señalado que el proyecto no debe someterse obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. A su juicio, del texto del artículo 10, letra P de la Ley 19.300, se desprende que para que se verifiquen sus requisitos, el proyecto necesariamente debe emplazarse dentro de un área de protección. En cuanto a la interpretación gramatical de los reclamantes de la expresión en, esta debe ser desechada de plano, citando al efecto la definición que otorga la RAE. Además de ello, cita como fundamento el instructivo de la Dirección Ejecutiva del CEA de 22 de mayo de 2013 en lo relativo a las áreas colocadas bajo protección oficial. La Superintendencia agrega que tampoco concurrirían en el presente caso los requisitos de la letra G del artículo 10 de la Ley 19.300. Se trata de un proyecto que está emplazado en un área que cuenta con un instrumento de planificación territorial vigente que fue evaluado ambiental y estratégicamente por las autoridades competentes, esto es, el Plan Intercomunal de Valparaíso. Dicho plan señala cuáles serían las áreas aplicables al proyecto, las que si bien pueden ser consideradas áreas protegidas en los términos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, no corresponden a áreas colocadas bajo protección oficial, de acuerdo a la legislación ambiental aplicable. A juicio de la Superintendencia, los términos áreas protegidas y áreas colocadas bajo protección oficial no son sinónimos desde el punto de vista ambiental,
sino que por el contrario corresponden a conceptos diversos. La reclamada señala que si bien la zona de protección por causas naturales y valor paisajístico y la subzona borde costero de protección por valor natural y paisajístico del Plan Intercomunal Valparaíso podrían ser consideradas áreas protegidas de acuerdo a su reconocimiento expreso en el instrumento de planificación territorial aplicable al proyecto inmobiliario, dichas zonas no se encuentran individualizadas como áreas colocadas bajo protección oficial en el listado confeccionado por el SEA en su instructivo para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La Superintendencia es de la opinión que el proyecto inmobiliario no reúne ninguno de los requisitos dispuestos en el artículo 3 del reglamento, en la medida que, primero, no se inserta dentro de un área protegida y, segundo, la zona donde se pretende emplazar está bajo un instrumento de planificación territorial evaluado estratégicamente, el cual se encuentra plenamente vigente. Agrega respecto a esto último que el Plan Intercomunal de Valparaíso fue evaluado y aprobado ambientalmente en virtud de la Resolución Exenta 136 de 2002 de la Corema de Valparaíso, instrumento que se mantiene vigente mientras no se haya declarado su extinción o caducidad mediante la tramitación de un acto administrativo reglado dirigido a tal finalidad. Dicho plan tiene la calidad jurídica de plan evaluado ambientalmente estratégico, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 transitorio del reglamento. De esta forma, incluso de ser efectivos los incumplimientos de los compromisos voluntarios adquiridos por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Quinta Región, ello no puede dar lugar a la pérdida de la RCA, en tanto no exista una resolución administrativa que así lo declare. Argumentos que en opinión de la reclamada son suficientes para rechazar la aplicación de la figura del decaimiento del acto administrativo. A juicio de la Superintendencia, los reclamantes confunden la exigencia legal de someter en forma obligatoria al sistema de evaluación aquellos proyectos que se enmarquen dentro de las tipologías enumeradas en los artículos 10 de la Ley 19.300 y 3 de su reglamento, con el mandato legal contenido en el artículo 11 de dicha ley, esto es, la obligatoriedad de la presentación de un estudio de impacto ambiental cuando el proyecto genere o presente a lo menos uno de los efectos, características o circunstancias enumerados en él. La reclamada señala que en el presente caso no hay infracción de los principios preventivos y precautorios, toda vez que precisamente una manifestación de la aplicación de estos principios se encuentra en lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 19.300, que establece que para que un proyecto deba ser sometido en forma obligatoria al sistema, se requiere que el proyecto no haya dado inicio a su ejecución, lo que sucede en el presente caso. Alega finalmente que el SEA de Valparaíso desestimó el ingreso al sistema del proyecto, constituyendo esta una nueva manifestación de la aplicación de los principios que el reclamante estima como vulnerados. Por otra parte, la Superintendencia aclara que la mera existencia de hallazgos arqueológicos en la zona de emplazamiento de un proyecto no constituye por sí mismo una causal de ingreso obligatorio al sistema de evaluación de impacto ambiental. Asimismo, agrega que el hecho de que el proyecto no deba ser ingresado en forma obligatoria al CIA no exime a su titular de dar cumplimiento a la normativa sectorial aplicable, como lo es en este caso la Ley de Monumentos Nacionales y su reglamento sobre excavaciones. Para finalizar, ilustre tribunal, en cuanto a las peticiones concretas de las partes, cabe señalar que la reclamante Comunidad Condominio Campomar Tunquén viene a solicitar que se declare, primero, que la resolución exenta 722 de 25 de agosto de 2015 de la Superintendencia de Medio Ambiente es ilegal. Segundo, dejar parcialmente sin efecto la resolución recurrida, eliminando su capítulo 3, al haber obrado la Superintendencia fuera de sus competencias y vulnerando el principio de oportunidad. Tercero, en subsidio, dejar sin efecto la totalidad de la resolución reclamada y ordenar a la recurrida dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador mediante la formulación de cargos, requiriendo el ingreso del proyecto al CIA bajo apercibimiento de multa de hasta 10.000 unidades tributarias anuales, o bien ordenar derechamente el ingreso del proyecto al CIA. Y cuarto, en subsidio de lo anterior, adoptar todas las medidas y o resoluciones que estime pertinentes y de justicia para restablecer el imperio del derecho y o asegurar la adecuada protección del medio ambiente. Asimismo, la parte de don Salvador Dongui Rojas solicita que se declare, primero, que se acoge la reclamación, segundo, que la resolución recurrida no se encuentra conforme a la normativa vigente y que se anule el acto recurrido, tercero, que se modifique la resolución impugnada en el siguiente tenor, abro comillas, que se debe suprimir en la resolución reclamada desde el párrafo número 16 al 23 y desde el párrafo 64 al número 70. Cuarto, en subsidio, declarar el ingreso al CIA del proyecto Condominio Tipo A en Tunquén de la inmobiliaria Punta de Gallo. Por su parte, la Superintendencia solicita a este tribunal rechazar en todas sus partes las reclamaciones
declarando que la resolución exenta 722 de 25 de agosto de 2015 es legal y fue dictada conforme a la normativa vigente con expresa condenación en costas. Es todo, ilustre tribunal. Muchas gracias, señor relator. Tiene la palabra por la reclamante Comunidad Condominio Campomar Tunquén, don Sebastián Leiva Astorga, por los 30 minutos anunciados. Bien, ilustrísimo tribunal, en mi calidad de abogado y en representación de Condominio Campomar Tunquén, vengo a alegar este recurso de ilegalidad en contra de la resolución 722-2015 de la Superintendencia de Medio Ambiente, por ser esta contraria de derecho, ilegal y afectar directa y actualmente a mi representada. Lo anterior, a fin de que se elimine el capítulo tercero, toda vez y en exclusiva consideración de que el anteproyecto que aprobó el condominio tipo A hoy día se encuentra caducado en virtud de la resolución que ha dictado la Ilustre Municipalidad de Algarrobo. Por lo tanto, este anteproyecto hoy día es inexistente. Por lo tanto, la cuestión de fondo que se solicita y se plantea a este tribunal resolver y debatir es si un nuevo proyecto de las características de un condominio como este, inmobiliario, debe o no ingresar al sistema de evaluación ambiental. La superintendencia se extralimitó al resolver esta denuncia y al estimar de plano que un proyecto de estas características no debe ingresar al sistema de evaluación ambiental. Si me permite, el concepto inoculado ambientalmente al titular y a un tercero que adquiera este predio para iniciar un proyecto inmobiliario diciéndole no debe ingresar al sistema. Esta parte no está en esta etapa oponiéndose al proyecto, sino que más bien, en virtud del principio preventivo, precautorio, indubio proambiente, pedir que cualquier titular de un proyecto inmobiliario en el lugar en que se desea emplazar, es decir, a 720 metros de un santuario de la naturaleza, es decir, a 7 cuadras, es decir, de aquí a menos distancia que el Cerro Santa Lucía, pueda ingresar a evaluarse y determinar cuáles son los efectos que puede tener en el medio ambiente, considerando los valores ambientales que se produjeron por su declaración de santuario ambiental. Es eso lo que se somete al conocimiento y a la decisión de este ilustrísimo tribunal. Bien, contextualizando cuál es la discusión de fondo, quiero plantear de dónde sostenemos nosotros nuestros argumentos para sostener que debe ser corregido y eliminado este capítulo tercero. Sobre 3 aspectos fundamentales. Primero, en relación, y se sostiene, que este proyecto de desarrollo urbano se encontraba en zonas comprendidas en planes evaluados estratégicamente. Esto en relación al artículo 10, letra G de la Ley 19.300 y artículo 3G 1.1 del reglamento. Aquí efectivamente nosotros nos desconocemos y la superintendencia parte de una premisa correcta en el sentido de sostener que existe un plan intercomunal de Valparaíso, satélite borde costero sur. Y ese plan, en virtud del artículo 2 transitorio de la Ley 20.417, se entendería evaluado estratégicamente. Sin embargo, no debe olvidarse que la resolución de calificación ambiental 136 que aprobó ambientalmente este plan intercomunal de Valparaíso estableció una obligación perentoria al Ceremi Mimbu. Y esta obligación perentoria, si me permiten, para efectos de la lectura, dice obligación al Ceremi Mimbu de Valparaíso para revisar anualmente el mencionado plan en consideración al estado ambiental del territorio normado dentro de dicho instrumento. Es decir, se estableció una obligación concreta y durante más de 13 años esa obligación no se ha cumplido y así lo ha dicho expresamente el Ceremi Mimbu de Valparaíso mediante oficio del 29 de mayo del 2013. Entonces, en virtud de los principios rectores considerados y que animan al derecho ambiental, uno podría sostener que en virtud de esa premisa de que está evaluado estratégicamente un plan que no se ha evaluado en virtud de la obligación establecida en una misma resolución de calificación ambiental, podría sostenerse para decir que no debe ser evaluado un proyecto de estas características. Eso es
en virtud de una interpretación que al parecer más llevada a una línea semántica del verbo rector, uno podría sostener que ambientalmente, en virtud de esta causal, no podría llevarse. Desde el punto de vista de los valores ambientales que están en juego, parece que la respuesta es sí, debe ser evaluado. Es pertinente indicarles de qué se trata este condominio que se planteó, que hoy día está caducado. Son 198 viviendas, de 2 pisos, de 200 metros en sitios de 1000 metros cuadrados con 198 estacionamientos, y aquí lo más irrelevante, ilustrísimo tribunal, con sistemas de disposición de aguas servidas particular, es decir, fosas sépticas a 700 metros de un santuario de la naturaleza. Y entonces, en virtud por este plan intercomunal de Valparaíso, cuya resolución de calificación ambiental, que es de tracto sucesivo, una autorización de funcionamiento que no se ha cumplido para nada, poder sostener, siquiera desde la perspectiva ambiental, que no ha decaído. Si sostenemos entonces que este plan intercomunal de Valparaíso es del todo válido y por lo tanto en virtud de esa causal no debiese ingresar, entonces uno debiese atender a otro aspecto que se refiere a las zonas bajo protección oficial por estar en instrumento de planificación territorial. Démosle valor al plan intercomunal a pesar de que no se haya cumplido con esa obligación perentoria. Este plan intercomunal para la playa de Tunquén estableció 3 o 4 zonas: una zona de extensión urbana, una zona de interés silvoagropecuario y una zona de protección de borde costero. La superintendencia ha hecho una serie de disquisiciones en su informe respecto de la circunstancia de que la sola mención de zona de protección de borde costero no se trataría de una zona de protección oficial en virtud del artículo 10, letra P de la ley, que no voy a reiterar majaramente por el conocimiento de todos los presentes. Por lo tanto, en esas circunstancias yo me pregunto, bueno, si no es una área de protección bajo protección oficial, ¿qué entendemos por tal? O sea, es antojadizo el concepto de protección que ha dado el Plan Intercomunal de Valparaíso, no es sinónimo de cuidado, de defensa, de protección, de conservación el concepto de protección de borde costero. La interrogante la dejo planteada, pues a juicio de la superintendencia no son sinónimos y por lo tanto un plan intercomunal que establece una zona con un concepto de protección no es suficiente para hacerla sinónimo de aquellas del artículo 10, letra P. Y lo que aún más es grave y aberrante desde el punto de vista ambiental es la interpretación que hace respecto del concepto en el mismo artículo 10, letra P. La discusión de fondo que se plantea acá, de este vocablo, es que la ejecución de obras, programas, actividades en santuarios de naturaleza y áreas colocadas bajo protección oficial deben entrar al servicio de evaluación ambiental. La superintendencia se ha parapetado en la posición que el vocablo en entiende dentro de. Esta parte ha revisado las definiciones de la Real Academia de la Lengua, tratando de llevar incorrectamente a las definiciones del derecho común, y no existe. Pero no es el derecho común el llamado a resolver este punto, sino que el derecho ambiental. Y aquí vuelve a tener importancia los principios rectores de preventivo, precautorio, indubio, proambiente. Pues entonces uno debiese sostener que si existen valores ambientales protegidos por el santuario, es evidente que el espíritu del legislador cuando habla en, se entiende a próximo. Y aquí no estamos hablando de proximidades de kilómetros, estamos hablando de 7 cuadras. Y el valor de la proximidad, si me lo permite, señor presidente, voy a reiterar brevemente un párrafo del informe del Consejo de Monumentos Nacionales cuando se declaró conforme con respecto a la protección de la zona de naturaleza, y él sostenía que debía ampliarse la zona limítrofe de este santuario de la naturaleza por estas razones. La opinión de este Consejo es que el área se debe declarar como santuario de la naturaleza debe ser una extensión mayor a la propuesta, incorporando un área marina, sector playa, roqueríos y rompiente, y abarcando el campo dunar aledaño al humedal. Esto se fundamenta en que para la delimitación del polígono de protección se debe realizar un análisis ecosistémico integral
que considere la interacción existente y el origen del sistema. Por lo tanto, es necesario resguardar las estrechas interrelaciones ecológicas existentes entre el humedal. Y eso la superintendencia no lo consideró. Se parapeta en una definición semántica del vocablo EM para decir, no, usted no quedó dentro de esta área, por lo tanto, usted no ingresa al sistema. Yo no pido que se prohíba el proyecto, yo pido que se evalúe y conozcamos los reales daños. Hago alusión a la sentencia de la excelentísima Corte Suprema sobre el Hotel Piquero. Bien, en esa misma línea queremos también reiterar, ya lo ha planteado el señor relator, que en esta zona el Consejo Monumento también consideró la existencia de hallazgos arqueológicos que tampoco fueron considerados por la superintendencia. Y para finalizar este alegato, tratando de haber sido lo más sucinto posible, creemos que es deber de este tribunal aplicar la norma e interpretarla como corresponde y no la Superintendencia de Medio Ambiente, y entender cuáles son los reales efectos y alcances del artículo 10, letra P, para poder determinar que en la casuística particular del humedal Tunquén, un proyecto inmobiliario con las características como el presentado, aunque ha quedado caducado, debiese ingresar, porque mantener las disquisiciones hoy día planteadas en esta resolución establece derechos permanentes o expectativas legítimas a cualquier tercero que no deba ingresar al sistema. Solicito se elimine el capítulo tercero. Muchas gracias, señor abogado. Por la reclamante, don Salvador Dongui, el abogado don Cristian Lucero, por favor. Gracias, señoría. Bueno, atendido la complejidad que presenta, no sé si se escucha. Sí, hay que conectarla. Gracias. Atendido la complejidad que presenta, de alguna forma me doy cuenta yo en la percepción de los señores ministros y para los oyentes, que se haya dictado una resolución que combina partes de 3 denuncias distintas. Anticipo que yo voy a seguir la línea en lo que se basó nuestra reclamación, de por qué consideramos que se aleja la resolución dictada por la Superintendencia número 722 de normas jurídicas específicas, por qué consideramos que estas anomalías tienen un carácter grave que amerita la invalidación a lo menos parcial de esta resolución, y finalmente que hacen necesario se acoja en la forma solicitada el petitorio en lo principal. Y en subsidio también daremos cuenta, yo sé que puede parecer poco habitual que se haya solicitado en principio la invalidación parcial y en segundo término en forma subsidiaria la invalidación total, pero tiene una justificación que es precisamente algo que quiero anticipar desde ya, que la tipología de la letra P del artículo 10 fue expresamente indicada en la resolución 722 impugnada por la superintendencia como supuestamente un hecho denunciado por esta denunciante, lo cual basta la lectura de la denuncia para darse cuenta que eso no es así. Eso trae una serie de consecuencias que desde ya quiero anticipar en la primera parte, que se divide en 3 de estas impugnaciones que yo realizo a la normativa legal que ha infringido en forma abierta y clara la resolución de la superintendencia y qué es lo que motiva estas reclamaciones y este alegato. Bueno, en primer lugar, quisiera precisar como antecedente general, justamente con fin de precisar el excelente, digamos, relación que hizo el señor relator, pero con fin de precisar cómo hay una secuencia de hechos que dan cuenta de por qué es necesario la invalidación. Y brevemente, para no, digamos, usar el tiempo, digamos, en el alegato de fondo, pero brevemente en 5 puntos quiero resumirlo. Efectivamente, con fecha 23 de abril del año 2014, la inmobiliaria Punta del Gallo obtuvo una aprobación en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Algarrobo de su anteproyecto condominio tipo A, cuya resolución es la número 118 del 2014. En uso soberano, excluyente y exclusivo, la Dirección de Obras estableció una serie de condiciones, por haber tenido los antecedentes técnicos a su vista, que determinó que para la aprobación del proyecto definitivo se requería necesariamente el ingreso al SEIA por parte del proyecto para obtener el permiso definitivo.
lo cual nos parece absolutamente armónico y ajustado no solo con lo que es la Corte Suprema en el caso que mencionó el colega recién, sino que es la intención, digamos, siempre es tratar de prevenir el daño antes que se produzca, y nos parece que es coherente el municipio con las atribuciones que tiene y con las normas del derecho ambiental, y armonizan de forma correcta. Tal es así que la propia inmobiliaria, dentro de los plazos legales, e incluso hasta el día de hoy, jamás ha impugnado esa resolución que dictó la Dirección de Obras. Por lo tanto, nosotros entendemos que o está conforme o ha tomado una decisión, digamos, en otro sentido, pero que no la conocemos. Y la verdad es que el hecho de que la propia inmobiliaria no haya impugnado en forma tácita está reconociendo que sí iba a someter ese proyecto al sistema de evaluación ambiental. Si voluntariamente lo hace la inmobiliaria, no entendemos por qué con posterioridad tenga que venir una autoridad externa a la Dirección de Obras a decirle a la Dirección de Obras que no puede actuar de esa manera, y además adelantarle una opinión a la inmobiliaria que de alguna forma siente un precedente bastante negativo, que es decirle: vuelva a presentar el proyecto porque la municipalidad no puede hacer lo que hizo y usted puede hacerlo aunque esté a 1 centímetro de distancia del santuario. Nos parece que eso es lo que nos tiene acá. La verdad es que, tal como señala el colega, a estas alturas el proyecto de la inmobiliaria caducó el día 24 de abril de este año. Es decir, no existe o no existía hasta antes de la resolución de la superintendencia un peligro real de que fuera a ser afectado al medio ambiente. Lamentablemente, después de la resolución de la superintendencia de medio ambiente, ocurre no solamente que tenemos un peligro real de ese proyecto, sino con una serie de otros proyectos que hoy día ven, digamos, muy interesados lo que se vaya a resolver en este tribunal, y también lo que resolvió la superintendencia, donde, superponiéndose a las funciones de la Contraloría, a las funciones que tiene el MIMBU y el propio alcalde, le está diciendo a la municipalidad, al director de obra: usted no puede hacer lo que hizo. Nos parece que eso es inaceptable desde un punto de vista jurídico, porque vulnera abiertamente el principio de legalidad contenido en la Constitución política, sin perjuicio de otras normas que procedan. Bueno, dicho esto, quiero señalar que precisar bien cuál fue el contenido de la denuncia que nosotros hicimos que yo también patrociné, el 20 de mayo del 2014 junto al señor Salvador Dongui. La denuncia que se interpuso ante la Superintendencia de Medio Ambiente fue exclusivamente porque no obstante se haya obtenido esta aprobación del anteproyecto en la Dirección de Obras Municipal de Algarrobo, estimamos que eso no era suficiente para poder salvaguardar el medio ambiente. Basta ver el caso del Hotel Punta Piqueros, lo que está ocurriendo en Las Cruces y en muchas otras partes de Chile, donde en definitiva, una vez que los proyectos ya están avanzados, desarrollados, la municipalidad no le da permiso porque vulnera las normas ambientales. Nosotros lo que queremos es tratar de prevenir, precisamente antes de que el daño ya esté producido, que se produzca esa situación. Por eso fue que encontramos que era insuficiente exigirle un ingreso al CEIA desde la municipalidad a este anteproyecto solo al momento de conceder el permiso de edificación, y recurrimos a la superintendencia entregando todos los antecedentes que nos parecían procedían para que cursara la infracción, para que iniciara un procedimiento administrativo sancionatorio y para que en definitiva exigiera el ingreso al CEIA y esencialmente el ingreso de un estudio de impacto ambiental para este anteproyecto. Es efectivamente novedoso tal vez desde el punto de vista porque aún no se ejecutaba en obra, pero el sentido que tiene es precisamente, creemos que hoy día las interpretaciones deben ir en ese sentido del principio preventivo. De otra forma, no tiene mucho sentido alegar principio preventivo cuando ya es demasiado tarde. Bueno, y finalmente hicimos una complementación de esta denuncia con fecha 27 de junio. Perdón, quiero simplemente señalar que el fundamento, junto con este principio preventivo que nosotros invocamos, estaba en él, y es importante esto porque después la superintendencia lo toma en su informe final, y quiero hacerme cargo desde ya, es que comprometía el valor ambiental, paisajístico y arqueológico de Tunquén. Tunquén, como señaló el colega, es un lugar que está en la quinta región, es una playa, la única playa que va quedando virgen, sin intervención antrópica, donde ha sido recientemente declarado santuario de la naturaleza, la parte del espejo de agua, y hoy día se está licitando en el gobierno regional y en la Seremía de Medio Ambiente las líneas de base para la protección de la playa completa, porque el Consejo de Monumentos, en el informe que hizo, que aprobó el Consejo de Ministros, dijo: se presentó solamente por el espejo de agua, pero la verdad es que esto es un único ecosistema. Si usted toca las dunas, está destruyendo a la larga el santuario de la naturaleza, porque los aves no anidan en el agua, ni empollan, ni se reproducen.
las aves encuentran los insectos, las aves migratorias y las aves que viven ahí permanentemente en el sector dunar. Por eso que nosotros mencionamos expresamente, y dentro de los efectos, características y circunstancias del artículo 11, mencionamos que se estaba vulnerando al no exigirse en forma previa el estudio de impacto ambiental, o a lo menos el ingreso al SEIA por otra vía, se vulneraba el valor paisajístico, ambiental y arqueológico. Sin embargo, obtuvo la inmobiliaria Punta del Gallo a través de una consulta de pertinencia que efectúa al Servicio de Evaluación Ambiental, obtiene una opinión favorable en virtud de los antecedentes exclusivos que ella le proporcionó al SEA de la Quinta Región de Valparaíso. Esto motivó incluso, esta opinión favorable del SEA motivó incluso que nosotros interpusiésemos un recurso de protección, pero además hicimos una complementación de la denuncia. ¿Qué ocurrió con ese recurso de protección? La Corte de Apelaciones, si bien lo rechazó, explícitamente, al igual que la Corte Suprema, se dio el tiempo para señalar que no acogía el recurso exclusivamente porque no veía garantías constitucionales, porque esto constituía una mera opinión y esto no liberaba en ningún caso al anteproyecto o al proyecto, lo señaló así, de someterse al sistema de estudio de impacto ambiental, que por lo demás la propia municipalidad ya se lo había exigido. Entonces, lo que es importante señalar es por qué hicimos una complementación y cuáles fueron, en el fondo, el contenido específico de esa nueva denuncia complementaria. El contenido específico fue: aparecieron por el Consejo de Monumentos Nacionales certificados el día 18 de febrero del año 2014 una serie de sitios arqueológicos que se encontraban, a lo menos 9 de ellos, en Tunquén, en la playa de Tunquén, y 4 dentro del área donde pretendía construir el proyecto inmobiliario, la inmobiliaria Punta del Gallo. Pues nosotros, ¿qué es lo que solicitamos? Nos parecía que si esos antecedentes estaban incorporados a la carpeta de permiso de obra y la dirección de obra, era evidente que la inmobiliaria ya tenía conocimiento de esta información. Sin embargo, esta información no fue proporcionada al Servicio de Evaluación Ambiental por parte de la inmobiliaria, y a nosotros nos parecía que esto era motivo de una nueva infracción porque era necesario determinar si estábamos dentro del concepto de área protegida o no. Bueno, en definitiva, la Superintendencia de Medio Ambiente rechazó esta denuncia disponiendo el archivo de los antecedentes, atendido que estimó que no había ninguna infracción. Hasta acá, digamos, he precisado cuál ha sido, digamos, lo que nosotros señalamos en nuestra denuncia y en nuestra complementación y qué es lo que a nuestro juicio debió haberse investigado. ¿Qué se debió haber investigado? Se debió haber investigado primero si procedía el ingreso al SEIA, segundo, si era posible abrir un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la inmobiliaria, pero por las causales que nosotros invocamos, que fueron 3. ¿Qué hizo la Superintendencia de Medio Ambiente en su resolución 722 de 25 de agosto del 2014? Agregó una nueva causal, y no solamente la agregó, porque uno podría pensar que a lo mejor dentro de una facultad fiscalizadora más amplia, abriendo un nuevo procedimiento, como lo exige la ley de bases de procedimiento administrativo, podría haber, digamos, tenido la facultad, pero no. Señala que analizando los hechos denunciados, analiza esta tipología y lo dice, peor aún. Hay 2 situaciones que es importante poner desde ya en sobreviso. Lo dice primero en la resolución, señalando, sí, nosotros estamos analizando porque la Fundación Kennedy, que fue la primera denunciante, que nosotros no sabemos si se acogió o no se acogió a tramitación esa denuncia, al parecer no, pero cita señalando a la Fundación Kennedy, señalando que esta fundación habría solicitado que el proyecto se iba a hacer aledaño a un santuario de la naturaleza. La verdad es que yo tengo copia acá, señoría, no sé si el colega a lo mejor la quiere revisar, pero nosotros lo dijimos expresamente en la denuncia, la Fundación Kennedy jamás invocó como causal esta tipología. Lo que dijo, la Fundación Kennedy el año 2013, en diciembre, interpone la denuncia. El santuario fue publicado el 22 de enero del año 2015. Lo que dijo la Fundación Kennedy fue muy distinto. Dijo, está aledaño a un lugar que próximamente será declarado. La esperanza que tenían, porque se había presentado hace una semana recién una solicitud al ministerio. Pero lo cierto es que ese primer argumento a nosotros nos pareció, aquí puede estar tal vez el error de por qué la superintendencia se dio el tiempo de hacer un análisis que no procedía, que era inadecuado y que no iba a conducir jamás a sancionar y tampoco a abrir un procedimiento administrativo sancionatorio que terminara obligando por esa causa al proyecto inmobiliario a ingresar. ¿Por qué? No era idóneo, no era necesario. ¿Por qué? No solamente
porque estamos en etapa de anteproyecto, sino porque como no existía el santuario de la naturaleza a esa fecha, es imposible, y de hecho basta la lectura de nuestra denuncia, es imposible pensar que constituía, por un lado, un hecho denunciado, como afirmó la superintendencia en su resolución, y segundo, consecuencia de eso, que es más importante, no podía ser el objeto específico de fiscalización, porque la ley es clara. El objeto específico de fiscalización tiene que respetarse en virtud de las diligencias que hacen los funcionarios en este proceso de investigación. Tiene que ser restrictivo ¿a qué? Tiene que ser a las medidas adecuadas y necesarias. La ley, si me permite la lectura, en cuanto para ser preciso, ¿a qué es lo que señala? El artículo 28 de la propia ley 20.417, que se refiere a la fiscalización ambiental, señala que en el ejercicio de la labor de fiscalizadora, los funcionarios de la Superintendencia de Medio Ambiente deberán realizar las diligencias estrictamente indispensables y proporcionales al objeto de fiscalización. Yo me pregunto, ¿cuál es el objeto de fiscalización? No hay duda que está dado por el contenido de la denuncia. Yo no me puedo poner a analizar supuestos glaciales, supuestas situaciones inexistentes. El tema es que en este caso sí se hizo un análisis superficial. Sí se hizo un análisis superficial. ¿En qué sentido? En que se hace, por lo menos en el papel, una disquisición respecto de dónde está medida la distancia en la playa de a dónde estaría el polígono del anteproyecto y dónde estaría el polígono de este santuario que, como dijimos, fue declarado 10 meses después de interpuesta la denuncia. Entonces, ya desde este punto de vista, al dejar claro que la tipología no era parte de los hechos denunciados. En segundo lugar, la materia específica objeto de la fiscalización dada por el contenido de la denuncia no era otro que la posible elusión por determinadas causales, que son los que nosotros ya señalamos, y que ninguno de las otras denunciantes, ni tampoco nosotros en la complementación, agregamos esta causal que no iba a conducir a nada. Por el contrario, nosotros esperábamos que en un futuro, si se daba esta causal, poder interponer la denuncia correspondiente. ¿Para qué? No solamente porque uno podría decir, bueno, es por ganar tiempo, no, es porque es fundamental, en este caso, una opinión técnica del Servicio de Evaluación Ambiental. Fundamental. Tal vez la contraria podrá argumentar que el informe técnico del Servicio de Evaluación Ambiental se requiere como un elemento esencial solamente cuando voy a requerir al titular de un proyecto o de una actividad para que ingrese al servicio, al sistema de evaluación de impacto ambiental o específicamente a un estudio de impacto ambiental. Es cierto que es un requisito esencial para poder obligar a un titular al ingreso. Pero también es cierto que si analizamos desde el punto de vista de la racionalidad, la propia superintendencia ha manifestado que ella estaba realizando el ejercicio porque le parecía que era pertinente, que correspondía hacer este ejercicio, pero si estaba haciendo el ejercicio, tendría que ir encaminado a que en términos reales pudiera tomar una decisión fundamentada. Por eso que aquí hay otro elemento también, que es la falta de fundamento de esta resolución. Una decisión fundamentada que le permitiera descartar el ingreso al CEIA o que le permitiera incorporarlo. Lo cierto es que si ni siquiera se pidió un informe técnico al CEIA, no se pidió informe al Consejo de Monumentos, no se pidió informe al Ministerio de Medio Ambiente, a nosotros nos parece que evidentemente que la decisión que tenía que tomar el Servicio de Evaluación Ambiental, carente de todo fundamento, es solamente un análisis teórico que no iba a conducir jamás a obligar a este proyecto al ingreso al CEIA. La superintendencia sí nos dice en su informe y también en su resolución que tuvieron a la vista la opinión del CEA que dio en la consulta de pertinencia del señor Carlos Campos, que hizo él en febrero y que se resolvió el 8 de mayo de 2014, señalando que este proyecto no sería necesario que ingresara. Ese proyecto, esa opinión de la superintendencia efectivamente decayó, no puede ser utilizado ni ir en reemplazo. Esa opinión donde el organismo técnico llamado a dar una opinión fundada con todos los antecedentes se haya referido a que no procedía en ese momento, el 8 de mayo de 2014, el ingreso al CEIA de un proyecto cuando no había ningún santuario de la naturaleza. Distinta, creemos nosotros, podría ser la opinión con todos los antecedentes técnicos. El Santuario de la Naturaleza fue publicado en 2015, el 22 de enero. ¿Por qué, si la incorporación de la tipología Santuario de la Naturaleza, de la letra P, del artículo 10, por qué, si era tan relevante este análisis, tan concienzudo, tan, digamos, necesario, la superintendencia ni siquiera pide un oficio y nos dice, en la parte resolutiva incluso, se apoya de la opinión del CEA?
La verdad es que nosotros no lo entendemos y entendemos que no puede reemplazar esa opinión que ya había caducado en cuanto a, o decaído administrativamente, no puede reemplazar el informe técnico que debía haberse interpuesto, que debía haberse, digamos, requerido. Bueno, la verdad es que me adelanté un poquitito al tema de la falta de fundamentación, pero que me parece importante también desde ya tenerlo, digamos, a la vista. ¿Por qué? Porque hay normas específicas que regulan toda esta temática. No es solamente que yo señale que no lo coloqué como un hecho denunciado la tipología específica, sino que eso trae una serie de consecuencias y esas consecuencias las debió respetado la Superintendencia de Medio Ambiente para no dejarnos en la indefensión, para no dejar en buenas cuentas en la indefensión el propio santuario. Entonces, debe respetarse el debido proceso, porque las consecuencias que estamos viendo hoy día son catastróficas para la playa. Es mejor no interponer denuncia. Ese es el mensaje que nos está señalando la Superintendencia. No se arriesgue a poner una denuncia que puede salir peor de cómo venía. Eso es. Y eso hay norma expresa que prohíbe eso en derecho administrativo, que es totalmente aplicable en este caso. Y quiero leer las dos normas que aplican, porque además la Superintendencia, en el informe, yo ya daba luces de lo que había sucedido con la Fundación Kennedy, donde se señala una cosa que la Fundación Kennedy no dijo, pero ahora en el informe, luego de que nosotros denunciamos esa situación, que nos parece que podría ser menor, que puede ser un accidente, no hay problema, pero en el informe del día 21 de octubre que entrega a este tribunal la Superintendencia, agrava más la situación, porque por una parte reconoce que efectivamente no eran hechos denunciados, y en la denuncia dice hechos denunciados por la denunciante. Analizar hechos denunciados, B4 del capítulo 3. Y dice la Superintendencia, sí, efectivamente, usted señala, no lo consideró como un hecho denunciado, lo reconoce. Sin embargo, y aquí trata de acomodar de alguna forma ya a estas alturas por qué lo hizo, señala, sin embargo, en las denuncias sí se hacía mención a que haciendo alusión al humedal, constituía un lugar con valor reconocido ambientalmente. O sea, mejor que no hubiera tenido valor ambiental el lugar, porque la verdad es que nos dice que como esto tiene valor ambiental, entonces yo sí tengo facultades y voy a pero si la causal de la letra P del artículo 10 nos dice que yo debo empezar a analizar tipologías teóricamente que tengan valor ambiental. Yo dije, tiene tal valor ambiental que las autoridades están preocupadas y están haciendo los estudios para protegerlo en un futuro. Pero eso no amerita para que la Superintendencia diga, como usted lo dijo, ahora yo lo analizo y más encima lo termina perjudicando. Bueno, y señala como segundo argumento que sería declarado como tal, acompañándose además, yo lo acompañé, a lo largo de la investigación, el acuerdo 12 del 26 de septiembre de 2014 del Consejo de Ministros, que se pronunciaba favorablemente sobre la solicitud. Nuevamente, lo que hizo la Superintendencia es de alguna forma tomar este acuerdo, que lo único que hacía era analizar el informe técnico del Consejo de Monumentos y enviarle una información a la Presidenta de la República para señalarles que ellos sí estaban de acuerdo con que esto se protegiera, la decisión tenía que tomarla la Presidenta, el decreto firmarlo ella, la toma de razón la Contraloría y la publicación en el Diario Oficial, como se hizo recién el 22 de enero del 2015. ¿Qué decían los dos artículos a los que yo hacía alusión? En primer lugar, el artículo 28 de la Ley 20.417, en el ejercicio de la labor fiscalizadora, los funcionarios de la Superintendencia deberán realizar las diligencias estrictamente indispensables y proporcionales al objeto de la fiscalización. Y el artículo 41, inciso 3 de la Ley 19.880, en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución deberá ajustarse a las peticiones formuladas por sin que en ningún caso puedan agravar su situación actual y sin perjuicio de la potestad de la Administración de iniciar de oficio un nuevo procedimiento si fuere procedente. Acá no se inició ningún nuevo procedimiento. Lo que se hizo fue, yo entiendo que hay una sobrecarga de trabajo probablemente en estas materias en la Superintendencia. Deben haber muchas razones para que se interpuso una denuncia en el mes de diciembre del 2013, recién se haya resuelto en agosto del año 2015. Lo que yo no concibo es que, y esto es muy, muy importante, el proyecto fue aprobado como anteproyecto el 23 de abril del año 2014. La visita que hace en la inspección la Superintendencia de Medio Ambiente a la playa para medir la distancia del santuario, que fue recién declarado el 22 de enero del 2015, la hace el 22 de abril del año 2015. El 22 de abril.
el 24 de abril de 2015 caducó el anteproyecto. Y nosotros pusimos en conocimiento a la superintendencia inmediatamente del certificado que nos dio el director de obras de que había un proyecto caducado. Es decir, acá prácticamente no coexistieron los dos elementos que debían compararse para evaluar la tipología. Yo ni siquiera estoy entrando a discutir si en es dentro, no es dentro. A mí me parece que en no necesariamente es dentro. Yo si digo dejé el lápiz en la mesa, no la dejé dentro de la mesa. Pero ni siquiera quiero entrar a discutir eso. Lo que nosotros, digamos, digamos, causa una cierta dificultad es entender de por qué la superintendencia se mete en esta tipología que recién aparece un año después y empieza a hacer estas comparaciones. Más grave aún, también lo decimos nosotros en la denuncia, y lo más grave es que lamentablemente termina deslegitimándose la confianza que tiene la ciudadanía en la institucionalidad que hoy día ha sido creada para, digamos, revisar estos temas ambientales. Más grave aún, como señalaba, nosotros señalamos en conocimiento de la superintendencia de esta situación, pero lo cierto es que la superintendencia, una vez que se declaró santuario de la naturaleza, hizo la visita. ¿Y qué hizo en esa visita? Le pidió a la superintendencia, le pidió a la inmobiliaria Punta del Gallo, a sus representantes, que por favor le acompañaran copia del plano que ellos habían acompañado cuando hicieron la pertinencia al CEA un año atrás. Eso nos parece que no tiene explicación racional, porque la primera resolución que dicta la Superintendencia del Medio Ambiente es traer a la vista los antecedentes de la consulta de pertinencia. Sin embargo, ellos en su informe señalan que solamente pidieron la resolución, no pidieron la carpeta. Y pasó un año, mientras se declaró el santuario de la naturaleza, y a la semana de estar declarado el santuario de la naturaleza, ellos recién le piden informe al CEA, perdón, no al CEA, le piden que acompañe el plano a la inmobiliaria. Y ahí, en su supuesto análisis de los antecedentes, hacen esta medición. Evidentemente, si nosotros, digamos, esperamos a que hayan otras causales, vamos a poder empezar a analizar con este criterio de distancia, que es preconcebido, que yo ya sé que el proyecto, además en la denuncia nunca dijimos que estaba dentro, siempre dijimos que estaba a 1000 metros incluso. Dijimos a más de lo que está. De hecho, hoy día hay un proyecto que está a 300 metros que se está construyendo al lado. Y con el criterio de la superintendencia, yo mismo podría presentar un proyecto a 1 centímetro de distancia y la superintendencia tendría que decir que no va a producir un impacto ambiental. Todo esto tiene que ver, en el fondo, con la mala interpretación y aplicación de la ley que se hace basado en un mero instructivo que es vinculante solo para los funcionarios, pero no para los jueces. Los jueces pueden aplicar e interpretar la ley. Y de hecho, la aplicación y interpretación de la ley se va de alguna forma actualizando en base al contexto y al desarrollo de la sociedad. A nosotros nos parece que si bien hemos dado la mayor parte del tiempo del alegato en esta situación anómala que nos parece que trae consecuencias bastante graves, nos parece que basta suprimir aquel párrafo que se pronuncia sobre la incompetencia de la municipalidad para referirse a la exigencia que le hizo soberanamente a un proyecto que no fue por lo demás cuestionado, los párrafos 16 y 23, y también con los párrafos 64 y 70, donde se analiza una tipología que no era parte de los hechos denunciados y no era materia de fiscalización. Sí dejar desde ya, porque yo creo que es probable que en algún futuro próximo haya que analizar la procedencia derechamente de la aplicación y interpretación que hace de la ley la superintendencia, y que nuestro juicio en la actualidad no es tan necesaria porque el proyecto caducó. Como el proyecto caducó, aunque llegáramos a la conclusión teórica de que debió haber ingresado, no tiene mucho sentido imponerle la obligación a ese anteproyecto de que ingrese si es que el anteproyecto ya no existe en la vía jurídica. Lo mismo, tampoco, bajo el criterio de la superintendencia, y conforme resolvió, tampoco tenía mucho sentido analizar la tipología de la letra B4 que hacen en la resolución. Tampoco tenía mucho sentido analizar la causal de la letra P, artículo 10, en relación al santuario de la naturaleza, porque nosotros lo invocamos en relación a otras situaciones, en relación al santuario de la naturaleza, porque jamás hubiéramos podido entender que estaba infringiendo aquella norma la inmobiliaria. Y prueba de ello, para ir finalizando dentro, sí me gustaría aprovechar al máximo el tiempo, pero no quiero dejar... 3 minutos, señor. Ya, me gustaría no dejar de lado dos cosas. La superintendencia, y esto creo que incluso podría, si el tribunal lo estima, ordenarse alguna medida para mejor resolver, solo si ustedes lo estiman necesario. La superintendencia, el mismo día
que me llega a mí la notificación a la oficina de la resolución que rechaza y ordena archivar la denuncia contra la inmobiliaria Punta del Gallo, también llega la resolución 719, que es anterior en número, pero tiene la misma fecha, 25 de agosto, donde resuelve otra denuncia que yo interpuse contra el proyecto de puente del MOP, que pretendía pasar por la ruta F818, que tenía influencia directa sobre el Santuario de la Naturaleza. Tenía influencia directa sobre el Santuario de la Naturaleza. Ya existía Santuario de la Naturaleza cuando nosotros interpusimos la denuncia. ¿Cuál fue la respuesta en este caso de la superintendencia? La superintendencia señaló que correspondía el archivo, porque cuando se hicieron los estudios de ingeniería de este proyecto del MOP, cuyas obras aún no se habían dado principio de ejecución, no hay nada que investigar, nada que analizar, por tanto no se puede abrir un proceso sancionatorio porque ellos no sabían en el 2012 que iba a haber un santuario. Yo me pregunto, ¿por qué en el caso de cuando tenemos un proyecto donde hay intereses económicos fuertes de una inmobiliaria, vamos más allá? ¿Por qué en el caso que tienen los mismos supuestos fácticos, pero incluso más grave, porque en el caso del MOP sí existía el Santuario de la Naturaleza cuando interpusimos la denuncia? Sin embargo, ahí la superintendencia se limita y dice, mire, archívese porque usted no dio principio de ejecución de obra y porque usted mismo dice que a lo mejor no lo va a hacer, y por tanto, aunque esté en la zona de influencia del Santuario de la Naturaleza, yo no voy a ir a medir nada. Simplemente lo archivo y dejamos hasta acá las cosas. Porque no dijo lo mismo en el caso de la inmobiliaria. Nos preocupa sobremanera. Solo para finalizar, porque la verdad es que lo dejo anticipado y voy a acompañar copia del alegato para que los tengan a su disposición los colegas y también ustedes. La interpretación derechamente que se hace del artículo 10 por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente para terminar descartando todos los proyectos que estén fuera de un santuario de la naturaleza o de otras áreas que estén con protección oficial es, del punto de vista de la sintaxis, del punto de vista de la gramática, absolutamente equivocada. Una correcta lectura, que yo creo que no hay mucho tiempo más para poder analizar y que tal vez solo va a ser necesario en el evento que se acoja la petición subsidiaria, que a nuestro juicio basta la petición principal para solucionar el problema que se ha generado, nos parece que la lectura es absolutamente incorrecta. Y solamente quiero leer el artículo 10, si ustedes me lo permiten, señoría, porque esto no es un tema si está en o no en, no es un tema si debe primar el artículo 11 por sí solo. Tenemos claro que el artículo 11 lo que determina son los efectos para determinar el ingreso al estudio de impacto ambiental. Lo que dice el artículo 10 no es que los proyectos o actividades que deberán someterse al sistema son. Eso es lo que de alguna forma la superintendencia nos ha hecho creer con este instructivo del CEA. Si dijese eso, es perfecta la interpretación de la letra P. Es absolutamente correcta sintácticamente. Pero no dice eso. La verdad, yo consulté ayer incluso con una lingüista que les voy a decir, es asesora del señor que ganó la Macri en Argentina. Y me dijo, está en todo lo correcto. Yo lo incorporo ahora en el alegato. La verdad es que nosotros habíamos tenido dudas. ¿Por qué? Porque nos encontramos sorprendidos en la resolución de una tipología que jamás esperamos tuviéramos que entrar a defender. Pero sí quiero aclarar que lo que dice son los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental. Esa es la frase completa. Si nosotros nos damos cuenta de que el párrafo jerárquico es el que está arriba en el artículo 10, es perfectamente posible entender que lo que dice la letra P es ejecución de obras, programas o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en santuarios de la naturaleza. Esa es la correcta lectura. Y está demostrado de que si yo tomo la letra H, por ejemplo, cuando el legislador quiere referirse a que los proyectos deben ejecutarse dentro de, lo dice expresamente. La letra H dice proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecutan en zonas declaradas latentes o saturadas. Tal es así que tenemos razón que si yo reemplazo y agrego la segunda parte, que no es segunda parte, que es parte de la misma parte de proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, y lo reemplazo en la letra H, no altero para nada su sentido. En cambio, si lo coloco en la letra P, le doy su sentido, que es el que debe tener y es el correcto. La verdad es que quedaron muchas otras cosas que a mí me hubiera gustado, digamos, poder comentarles, poder expresarlas. Están en la denuncia, están en el alegato. El alegato tiene una estructura especial, atendido que no podemos entrar a repetir, digamos, un asunto de 50 páginas. Tal vez va a ser mucho más sencillo poder también tomar esto, que es un resumen. Y nada, solicitar que se acoja, para no abusar más de su tiempo, que se acoja la petición que nosotros efectuamos en lo principal, que es básicamente declarar que aquí hay una ilegalidad que tiene graves consecuencias, por eso que tiene un carácter esencial, sienta un precedente nefasto para toda la playa. Gracias. En segundo lugar,
que se acoja la petición subsidiaria en el caso que ustedes estimen procediente, que sí tenía facultad de la superintendencia para hacer lo que hizo, se acoja y se haga la correcta interpretación del artículo 10, letra P, obligando a este anteproyecto, que no existe, a ingresar al sistema de impacto ambiental y específicamente a un estudio de impacto ambiental. Gracias, señoría. Gracias, señor abogado. Con costas solamente me faltó señalar. Por la superintendencia, don Pablo Tejada Castillo, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, vengo a alegar solicitando el rechazo del recurso con expresa condenación en costa. En el presente recurso se impugnó la resolución número 772 dictada por la Superintendencia de fecha del 25 de agosto del 2005, que resolvió archivar una denuncia respecto del no ingreso al CIA por parte de una actividad o proyecto que debería contar con resolución de calificación ambiental. Lo cierto, señoría ilustre, es que el archivo de la denuncia se realiza después de la tramitación, o sea, de la realización de varios actos administrativos. No fue una actividad discrecional o antojadiza por parte de la Administración, sino que se levantaron antecedentes, se recopiló información y se realizó una serie de actividades de fiscalización que concluyeron con la decisión de archivar la denuncia. Fundamentalmente, ¿por qué se archiva la denuncia? En primer lugar, se archivó porque el proyecto no ha iniciado su ejecución. Se concurrió al lugar de los hechos y no había absolutamente nada. No se había movido una piedra, no había ningún tipo de movimiento de tierra, no había cercado, no había absolutamente nada. Por lo tanto, al no haber nada, la superintendencia no podía fiscalizar o sancionar a un titular del proyecto o al dueño de un predio por hacer nada. En segundo lugar, se decidió archivar la denuncia porque el proyecto está fuera de un área protegida. Tal como lo han señalado mis colegas que me antecedieron, el proyecto se encuentra a 703 metros del humedal Tunquén. Por lo tanto, al estar fuera de un área protegida, en realidad tampoco aplica la tipología del artículo 10, letra P. Y en tercer lugar, porque el proyecto está dentro de un área bajo un instrumento de planificación territorial. Está el plano regulador intercomunal de Valparaíso, el borde costero, y también quería una especial regulación y por lo tanto que esa regulación del plano regulador intercomunal también dejaba afuera a este tipo de actividades de ingreso al CIA. Pues bien, su señoría ilustre, para comenzar el alegato me gustaría un poco explicar el procedimiento que se realiza respecto de las denuncias que son ingresadas ante la Superintendencia de Medio Ambiente. Es bastante importante porque esto demuestra que se realizaron una serie de actividades previo a la dictación de la resolución de archivo. No es que la superintendencia tardó un año o quizá un poco más en archivar la denuncia sin hacer nada. La verdad es que se realizaron una serie de actividades de fiscalización. En primer lugar, las denuncias al ser ingresadas se realiza un análisis bastante preliminar respecto si hay algunos requisitos formales como nombre, domicilio, si se identificó el lugar, la zona, hay una buena forma de notificación de la persona que está denunciando. Hecho este análisis, la superintendencia analiza si es competente para conocer o no de estos antecedentes, de esta denuncia. Y este análisis de competencia se realiza fundamentalmente si la denuncia está asociada o no a un instrumento de gestión ambiental. Si la superintendencia se considera competente y se reunían los requisitos formales, se procede a dar tramitación a la denuncia, que fue lo que en este caso ocurrió. ¿En qué consiste esta tramitación? Bueno, se realizó una investigación preliminar en gabinete, es decir, se solicitaron oficios a los diversos servicios públicos y se realizó también una visita inspectiva al sector del humedal Tunquén. Dentro de los oficios que fueron llegando y que se fueron recabando en este procedimiento, el más importante de todo el servicio es un oficio del Servicio de Evaluación Ambiental, que remite una consulta de pertinencia realizada por el titular del proyecto, digamos. En esta consulta de pertinencia, lo que nos responde el Servicio de Evaluación Ambiental es que el proyecto presentado, con esto estoy leyendo, señor Ilustrísimo, estoy citando, el proyecto presentado corresponde a un proyecto inmobiliario localizado en un área normada por el plano regulador intercomunal. El proyecto no debe ingresar porque no reúne los requisitos del artículo 10 de la ley 19.300 y el artículo 3 del reglamento del CIA. Dicho esto, el Servicio de Evaluación Ambiental realiza una visita inspectiva al sector, y para eso realiza una visita inspectiva al sector en cuestión y puede evidenciar que no hay absolutamente nada. Esta visita, como bien dice en la diapositiva, se realizó el 22 de abril del 2015 y no hay absolutamente nada, ninguna obra, absolutamente nada que fiscalizar y absolutamente nada que sancionar. Adicionalmente, en esta misma visita inspectiva se pudo constatar que el proyecto que está
asignado con color amarillo donde se realizaría, está ubicado a una distancia de 703 metros al sur del Santuario de Naturaleza Humedal Tunquén, que es el área que está hacia el norte. Y en definitiva, en razón de estos antecedentes, se ordena el archivo de la denuncia. Si ustedes analizan, señor Ilustrísima, la cantidad de denuncias que ha sido archivada por la superintendencia, la verdad es que es un número bajísimo. Me permito mostrar un gráfico respecto de las denuncias que se han ingresado. El cuadro azul demuestra la cantidad de denuncias ingresadas, el cuadro amarillo la cantidad de denuncias que después, respecto a las cuales la superintendencia se declaró competente, y finalmente se anota en el cuadro gris la cantidad de denuncias que fueron archivadas. Es un número bajísimo. O sea, el año 2013 se ingresaron 1.484 denuncias y se archivaron 252. El año 2014 se ingresaron 1.500 y se archivaron 62. Y el año, lo que va del año 2015, se han ingresado 1.431 denuncias y se han archivado 14. Es decir, el número de denuncias que se archivan es bajísimo. Y esto, su señoría ilustrísima, nos sirve para ejemplarizar que en realidad la superintendencia insta a la tramitación de estas denuncias. Y son muy excepcionales los casos de archivo. Pues bien, respecto al proyecto en cuestión, hemos señalado que el proyecto no ha iniciado su ejecución. Y esto es bastante importante porque, al tenor de lo dispuesto en el artículo 35, letra B de la Ley Orgánica de la Superintendencia, lo que se debe sancionar es la ejecución de proyectos que debieron haber ingresado al CIA sin contar con RCA. Es la ejecución. No son la idea de un proponente, no es una intención, no es una idea que no se haya exteriorizado, es la ejecución. Y por lo tanto, para determinar qué se puede entender por ejecución, bueno, aquí nosotros tenemos que recurrir a toda la normativa que ha tenido que dictar el SEA por la institución de la caducidad de la RCA, que está contenida en el artículo 25 ter. Pero fundamentalmente lo que regula o no el inicio de la ejecución, que esto también está en una diapositiva, es la resolución 142.034 de la Dirección Ejecutiva del SEA, que en el fondo que imparte instrucciones respecto del artículo 25 ter de la 19.300 y el artículo 4 transitorio del reglamento. En el fondo, nos dice aquí que para determinar el inicio de la ejecución de un proyecto, el proyecto de actividad debe haber iniciado su ejecución cuando haya acreditado la ejecución de obras físicas destinadas al desarrollo de su etapa de construcción. En tanto, estas se realizan de un modo sistemático, interrumpido y permanente. Ninguno de estos requisitos se da en la especie. Ninguno. Los mismos recurrentes han reconocido que no hay nada, que no hay absolutamente nada. Incluso nos dicen el proyecto caducó. Entonces me pregunta si el proyecto caducó, si el proyecto no existe. ¿Por qué reclamar respecto de una resolución que ordenó el archivo de un proyecto inexistente? Quizás el día de mañana, si el proyecto se va a construir y se realizan obras físicas, pueden volver a ingresar la denuncia y se va a tener que discutir nuevamente el tema. Pero ¿por qué discutir ahora el archivo respecto de un proyecto que no existe, un proyecto que no es nada, donde no hay absolutamente nada? El Servicio de Evaluación Ambiental así lo constató, y esta superintendencia también. Por lo demás, esta superintendencia no puede mantener de manera permanente e indefinida un procedimiento administrativo abierto sin que no se haya ejecutado ninguna obra. Después de un tiempo razonable y prudente, lo que hizo la superintendencia fue sencillamente archivar la denuncia porque fundamentalmente no había absolutamente nada. Por lo demás, el anteproyecto, los reclamantes nos han dicho que el anteproyecto podría servir en algún minuto como principio de ejecución, pero luego ellos mismos reconocen que este proyecto caducó, que ya no existe, y en realidad no hacen nada más que reafirmar el argumento de que no hay absolutamente nada que sancionar ni que fiscalizar. Respecto al segundo argumento por el cual esta superintendencia ordenó el archivo de la denuncia, dice relación con que el proyecto no está inserto en un área protegida. Y aquí vamos a tener que recurrir nuevamente a las interpretaciones semánticas de lo que debe entenderse por en, dentro, al lado, aledaño, próximo, cercano. La verdad es que el artículo 10 letra P de la ley 19.300 nos dicen que deben ingresar al SEIA la ejecución de proyectos, la ejecución de obras, programas o actividades en áreas colocadas bajo protección oficial. Ocupa el vocablo en, la preposición en. No dice aledaño, no dice cercano, no dice 1 kilómetro, no dice 703 metros. Ocupa claramente el vocablo en. Por lo tanto, a mi entender, no hay nada que interpretar, su señoría ilustre. Nada que interpretar. La norma es absolutamente clara. Hay un texto expreso y claro que en realidad lo que están tratando de tergiversarlo son los reclamantes. Esta, por lo demás, ha sido la práctica desde largos años, tanto de los tribunales como del órgano administrativo que tienen competencia ambiental. Los proyectos que se insertan dentro del área protegida deben ingresar al CIA, pero no así los proyectos que están fuera.
a 703 metros al sur, es un proyecto que está fuera del humedal y por lo tanto no debe ingresar al CIA en opinión de la superintendencia. Uno de los argumentos que han levantado los reclamantes dice relación con que el instrumento de planificación territorial puede generar áreas protegidas. Entonces nos dicen que el instrumento de planificación territorial, que el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso, dice que este proyecto en cuestión está emplazado en dos áreas bien específicas, una que es la zona de protección de cauce y valor paisajístico, y otra que es la subzona de borde costero y valor paisajístico. Entonces nos dicen que este instrumento regulador estaría creando un área protegida, por lo tanto debería ingresar al CIA. Señoría, eso no es efectivo. Eso demuestra una profunda confusión de los reclamantes. La verdad, su señoría ilustre, es que el instrumento de planificación territorial lo que genera son áreas protegidas, pero solamente respecto de la normativa urbanística. Es decir, genera áreas donde va a haber menor densidad de población, donde si se van a construir edificios van a tener que ser de una altura determinada, se pueden construir menos casas, etcétera. Solamente aplica respecto de una perspectiva urbanística. Lo cierto es que las áreas protegidas respecto del CIA están reguladas en el ordinario de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, en el ordinario número 130.844, donde regula las áreas protegidas, o sea, lo que debe entenderse por áreas colocadas bajo protección oficial respecto del CIA, a las cuales deben ingresar. Dentro de esta área, su señoría ilustre, se señala los parques nacionales o Parque Nacional de Turismo, la Reserva Nacional, Monumento Natural, Reserva de la Región Virgen, Santuario de la Naturaleza, Parque Marino, Reserva Marina, Reserva de Bosque o Reserva Forestal, humedal de importancia internacional incluido en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional, acuífero que alimenta vegas y bofedales en las regiones de Arica, Parinacota, Trapacaya y Antofagasta, bien nacional protegido y inmueble fiscal destinado para fines de conservación ambiental, área marina costera protegida o área marina costera protegida de múltiples usos, cuando la declaración respectiva obedezca a un objeto de protección ambiental, monumento histórico, zona típica o pintoresca y las zonas de interés turística bajo algunos supuestos. Son 15 supuestos, en los cuales son áreas colocadas bajo protección oficial. En ninguno de estos supuestos se crean las áreas creadas bajo instrumento de planificación territorial. Por lo tanto, su señoría ilustre, es improcedente el argumento respecto de que el instrumento de planificación territorial vaya a generar áreas protegidas desde la perspectiva ambiental. Puede generar protegida la perspectiva urbanística, pero no así de la perspectiva ambiental, según lo ha dicho el Servicio de Evaluación Ambiental, es un ordinario que está plenamente vigente y que no ha sido impugnado por nadie. Respecto del tercer argumento que dio la superintendencia para rechazar la solicitud, en realidad no para rechazar, sino que para archivar la solicitud o la denuncia, dice relación con el mismo Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso. Resulta, señoría ilustre, que este Plan Intercomunal de Valparaíso fue aprobado por una RCA, por la RCA 13 del año 2002, dictada por la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Quinta Región. ¿Por qué es importante la existencia de esta RCA? Porque en el artículo 3, letra G del reglamento, dice que deben ingresar al CIA los conjuntos habitacionales de más de 80 viviendas, pero el reglón seguido incluye una importante excepción, que dice relación con que, a menos que este proyecto esté emplazado en una zona con un plan regulador evaluado estratégicamente. Por lo tanto, si yo tengo un conjunto habitacional de más de 80 viviendas y está emplazado en una zona con un plan regulador que haya sido evaluado estratégicamente, no debo ingresar al CIA. Este artículo, el artículo 3, letra G, se debe relacionar con lo dispuesto en el artículo 2 transitorio del reglamento del CIA, que nos dice que se consideran evaluados estratégicamente los planes reguladores calificados en el CIA, de manera previa a la ley 20.417. Este es un plan regulador que fue calificado en el CIA, que cuenta con RCA de manera previa a la dictación de la ley 20.417. Por lo tanto, en la especie estamos frente a un plano regulador evaluado ambiental y estratégicamente. Por lo mismo, su señoría ilustre, no aplica la causal de ingreso del artículo 3, letra G del reglamento del CIA. En razón de estos antecedentes, su señoría ilustre, el Servicio de Evaluación Ambiental, teniendo en cuenta antecedentes similares, decidió también rechazar la consulta de pertinencia realizada por el titular del proyecto. Esta consulta de pertinencia, si bien fue rechazada, además fue objeto de un recurso de protección. Este recurso de protección fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y luego por la Corte Suprema. Por lo tanto, la consulta de pertinencia está firme.
En realidad, pero es importante tener presente que para la superintendencia no es vinculante el informe del Servicio de Evaluación Ambiental. La superintendencia podría haber resuelto y haber dicho, no, la verdad es que el titular del proyecto de condominio en Tunquén debe ingresar al CIA, independiente de lo que de lo que ha dicho el Servicio de Evaluación Ambiental. Pero la verdad es que teniendo en cuenta todos los antecedentes que hemos puesto, la inexistencia del proyecto, la existencia de un plan regulador intercomunal, la ubicación fuera de un área protegida, se determinó que el proyecto no debería ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental. Y finalmente, su señoría ilustre, y habiendo aclarado las causales en razón de las cuales la superintendencia ordenó archivar esta denuncia, me gustaría refutar algunos argumentos de la contraparte que dicen relación, por ejemplo, con que la resolución de calificación ambiental que aprobó el Plan Regulador de Valparaíso estaría extinto o habría caducado. Lo dicen, en realidad, sin entregar mayor razón de sus dichos. Está en su informe, dedica largas páginas a explicar por qué la RCA que aprobó este Plan Regulador habría caducado. Lo cierto, señoría ilustre, es que si la contraria quería obtener la caducación del plan regulador, lo podría haber solicitado a la autoridad respectiva, podría haber iniciado un procedimiento administrativo y ese procedimiento podría quizá haber concluido otorgando la caducidad a la extinción de esta RCA, pero nada de eso ocurrió. Y la caducidad no opera, o la extinción no opera de pleno derecho, no opera porque el reclamante lo señala así en su recurso. Por lo tanto, al día de hoy tenemos una RCA que está plenamente válida y vigente. ¿Qué otra cosa, señoría ilustrísima? Bueno, respecto de la alegación del abogado que va en representación del señor Dongi, me gustaría aclarar que respecto de las limitaciones que reclama respecto de esta superintendencia, me gustaría sencillamente aclarar que se requirió el ingreso se requirió a la superintendencia ejercer la potestad sancionatoria por el no ingreso a un proyecto que debió haber ingresado. Atendido ese reclamo, en ese contexto de reclamo, lo que hizo esta superintendencia fue analizar si el proyecto debía ingresar o no. Todo lo demás es una limitación. Yo no puedo decir, yo tengo que analizar estos puntos, pero usted no vea este artículo, no lea este otro artículo, cuando en realidad son artículos relacionados. El requerimiento fue precisamente para que se verificara si debería ingresar o no el proyecto, porque había ilusión. Y en realidad me dicen, no, que usted debió haber solamente revisado los antecedentes que yo le adjunté. Y eso no es efectivo, señoría ilustre. No es efectivo, porque en realidad, como si me reclama la ilusión, la superintendencia no va a revisar si concurren o no las cosas del artículo 10. Sí, es bastante obvio, bastante evidente que está facultado para hacer eso. Y por último, para finalizar, su señoría, solamente me queda solicitar el rechazo de la resolución reclamada, número 772, con expresa condenación en costa, atendido que no se daba ninguno de los requisitos, ninguno de los supuestos para que el proyecto ingrese a evaluación ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. ¿Alguna consulta? Solamente... Solo de hecho. De hecho, sí. Dos situaciones. Uno, aclarar que en el hecho no existía santuario de la naturaleza cuando se pidió y se obtuvo el permiso y cuando se interpusieron las denuncias. Eso es lo que puede contestar lo que me ha requerido recién el colega. Y en segundo lugar, el concepto de que hayamos hecho una tergiversación de la ley, la verdad es que nosotros lo entendemos en el hecho como que estamos haciendo una interpretación de la ley diferente tal vez a la que hasta el día de hoy se ha venido efectuando por la superintendencia. Eso es todo. Sí. Muchas gracias. ¿Una consulta, ministra? Sí, yo quisiera si usted me puede complementar su afirmación respecto de la reformatio in peius o la reformatio para peor en el caso de un procedimiento iniciado por una denuncia. De acuerdo, magistrado. Nosotros lo que entendemos en el artículo 41, inciso 3 de la ley 19.880, no hemos querido concentrar en una consecuencia que efectivamente podría ser beneficiosa para el denunciado al quedar de alguna forma liberado de tener que ingresar en de alguna forma una sentencia que es absolutoria. No podríamos señalar nosotros, estamos en condiciones de afirmar que eso sea un perjuicio negativo, sino que sería una consecuencia. Lo que nosotros, natural, digamos, de esa decisión, lo que nosotros hemos cuestionado es la forma en que se llega a esto. Porque lo cierto es que lo que hizo la superintendencia en su análisis, más que ir encaminado a determinar y precisar si procedía de acuerdo a los antecedentes,
obligar, es decir, de alguna forma condenar o liberar, de alguna forma liberarlo sería en este caso absolverlo, lo que hizo es una declaración, reemplaza casi una sentencia declarativa donde le está estableciendo de alguna forma y adelantando una opinión y estableciendo derechos. En ese sentido, nos parece que hay una vulneración a lo que es el debido proceso. Efectivamente, el artículo 41 señala en la primera parte, en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución deberá ajustarse a las peticiones formuladas. Nosotros entendemos que al no haberse ajustado a las peticiones formuladas, al haber agregado el análisis de una tipología como hecho denunciado, porque eso es lo que la superintendencia coloca en su resolución, que nosotros hicimos una denuncia porque no hicimos una denuncia genérica de que analice, como lo hizo la Fundación Kennedy, sin señalar causales. Nosotros precisamos cuáles eran las causales y las peticiones formuladas decían relación con esas causales existentes a ese momento. Nos sentimos abiertamente perjudicados por el hecho que haber ido con determinada precisión de causales, no solo a pedir el ingreso al servicio de evaluación de impacto, al sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que lo hicimos por esas causales existentes que no estábamos obligados a argumentar, y de hecho recién lo estamos pudiendo hacer respecto de una causal que no existía en ese momento. En ese sentido nos sentimos abiertamente perjudicados. Sí, solo voy a tratar de quizás una pregunta más específica y que me responda sí o no. Sí. ¿Usted cree que la reforma para peor debe aplicarse de la misma manera en un procedimiento sancionatorio que en un procedimiento administrativo iniciado por una denuncia? Que es distinto. O sea, lo estoy viendo como naturaleza distinta. Sí, lo comprendo. Por eso respóndame sí o no. Yo creo que no, señoría. No, tienen que haber criterios distintos, pero debe ser tomado en cuenta esta parte del artículo 41, inciso tercero, que de alguna forma está hablando de la competencia que tenía de acuerdo a la ley para pronunciarse a las peticiones que nosotros hicimos y hubo una extraalimentación. Por eso que el acento no está tanto en el perjuicio sufrido por el beneficio que recibe la inmobiliaria con esta decisión, sino que está más bien en eso que hemos comentado. Muchas gracias, señores abogados. Dándose conclusión a la audiencia. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Gracias. ¿Minutos? Sí.